Ya Alison, Karen y Dixue nos dieron sus oraciones. Anderson, dígame una oración de las que formó. Ese estuche es de madera roja. Ese estuche es de madera roja. Ok, muy bien. Angie. Una oración, Angie. Yo prefiero el pescado. Ok, excelente. Yo prefiero el pescado. Ya Karen, Angie, Dixue, Alison y Anderson nos dijeron oraciones. Yo, profe. Ok, dígame una. Sus tías van al gimnasio. Excelente, sus tías van al gimnasio. Ok, ya tenemos 6 oraciones. Los demás, me imagino yo que no siempre van a coincidir porque cada quien tendría que tener por lo menos una, dos o casi todas las oraciones diferentes. Ustedes deciden cómo forman eso según los sujetos y los predicados. Muy bien, excelente su formación de oraciones. Vamos a continuar entonces. Claro de qué es el sujeto y el predicado, vamos a hacer otro ejercicio más. Recuerden que el sujeto tiene un núcleo. ¿Y ese núcleo cuál es? ¿Quién me dice cuál es el núcleo del sujeto? El sustantivo. El sustantivo, es decir, exactamente el animal, la persona o la cosa de la cual se está hablando en la oración. ¿Y cuál es el núcleo del predicado? El verbo. El verbo, es decir, la acción, lo que está haciendo. Entonces van a copiar estas 5 oraciones en su cuaderno y me van a identificar van a subrayar cuál es el núcleo del sujeto y cuál es el núcleo del predicado. ¿Cómo lo van a subrayar? Van a poner la línea debajo de lo que ustedes creen que es el sustantivo y le van a poner la N y la S. Y después, en el núcleo del predicado, van a subrayar el que ustedes creen que es el verbo y le van a poner una N y una P. NS para el núcleo del sujeto, o sea, el sustantivo, y NP para el núcleo del predicado, es decir, el verbo. ¿Entendieron lo que van a hacer? Sí. Ok, tienen 2 minutitos también para hacerlo. Corre desde ya el tiempo. Identificar núcleo del sujeto, que en este caso sabemos que el núcleo del sujeto es el sustantivo, lo van a subrayar, le van a poner las iniciales NS, que indica el núcleo del sujeto, y luego van a buscar en la misma oración cuál es el núcleo del predicado, es decir, el verbo, y van a subrayar ese verbo y le van a poner abajito NP, núcleo del predicado. Sujeto y el núcleo del predicado. Para empezar, voy a seleccionar recuerden, cuando escuchen su nombre van a activar el micrófono, antes no. Eric, en la primera oración, Yolanda era una mujer de ojos verdes. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Yolanda. Muy bien. ¿Y cuál es el núcleo del predicado? Mujer de ojos verdes. El núcleo solo es una palabra, recuerden. En ese caso solo era. ¿Okay? Era, porque entonces estamos colocando todo el predicado. Y tenemos que centralizar. El núcleo del sujeto es Yolanda y era el núcleo del predicado. Muy bien. Ahora en la segunda oración, Francisco, Antonieta perdió su reloj en la feria. ¿Cuál es el núcleo del sujeto, Francisco? Antonieta. ¿Y el núcleo del predicado? Perdió. Excelente. Elvis, en la tercera oración, los artistas cantaban una balada. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Artista. Excelente, solo artista, ¿verdad? ¿Y cuál es el núcleo del predicado? Cantaban. Excelente, cantaban. Recuerden que si yo tengo que dividir en sujeto y predicado, sí voy a subrayar todo eso de los artistas. Ese es mi sujeto, pero el núcleo es solamente el sustantivo. En este caso es solamente la palabra artista.
Y en el caso del predicado, todos mis predicados cantaban una balada, pero el núcleo, la acción, el verbo es cantaban. Excelente. Vamos a ver ahora en la cuarta, Gerard, en la oración, los vecinos pusieron música rock. ¿Cuál es el núcleo del sujeto, Gerard? Los vecinos. Solo vecinos, Gerard. Los no, porque los vecinos es todo el sujeto. Solo va a subrayar vecinos y va a poner núcleo del sujeto. ¿Cuál es el núcleo del predicado, Gerard? Pusieron. Excelente. Solo la palabra pusieron. Recuerden que solo es el verbo. En la última oración, la película era romántica. Justin, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Película. Película. ¿Y el núcleo del predicado? Era. Excelente. Muy bien. Si pudieron ver, es fácil identificar al sujeto y al predicado. Una vez identifiquemos al sujeto, vamos a identificar el núcleo, porque para identificarlo nada más basta ver el nombre del sustantivo. Solo esa palabrita, ya sea un sustantivo propio, es decir, como en el caso de Yolanda y Antonieta, que son sustantivos propios, o pueden ser sustantivos comunes, como el caso de artistas y película, e incluso vecinos. Puede ser sustantivos en plural o en singular. Plural como vecinos o artistas. Y en singular como película, que solo es una. Independientemente del tipo de sustantivo, nosotros vamos a identificar el núcleo solo con saber que ese es un sustantivo, que ese es de lo que el ser del cual se está hablando en la oración. Igual con el predicado, una vez identificamos el predicado, es sencillo identificar el núcleo, porque solo vamos a ver cuál es la acción que está haciendo la persona. La acción en sí, no todo lo que está haciendo, solo la acción. Muy bien, vamos a continuar. Ya vimos que está conformada por sujetos y predicado la oración y que estos tienen núcleos, que es el sustantivo y el verbo. Ahora vamos a hablar sobre los determinantes. A veces, no todo es fácil, ¿verdad? No es todo fácil, así como en los ejercicios anteriores. No va a haber ocasiones en las cuales el sujeto no va a estar conformado por un sustantivo explícito. Va a haber ocasiones en las cuales ese sustantivo va a ser reemplazado por un determinante. Un determinante puede ser un pronombre o puede ser un simple número. O sea, no va a haber algo bien definido. Dentro de los determinantes, nosotros vamos a ubicar estos tipos que tenemos aquí, que ustedes pueden ver. Tenemos un determinante que puede ser interrogativo o exclamativo. Por ejemplo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué? Es un determinante, un acompañante. Cuando hablamos de determinantes, hablamos de que complementan al núcleo del sujeto. Por ejemplo, en las oraciones anteriores, voy a retroceder, en la oración, los artistas, todos saben que ese es el sujeto y que el núcleo de este sujeto, o sea, el sustantivo, era artista, pero su complemento, su determinante era el artículo o el pronombre que tenemos antes, que es los. Igual en el caso de vecinos y de películas. Los vecinos, los es un determinante, es el complemento de ese sustantivo. Y la es el complemento o el determinante de película. A eso se refiere cuando hablamos de determinantes, el acompañante de ese sujeto, de ese sustantivo. Como qué y cuándo. Siempre viendo que son interrogativos o son exclamativos porque expresan una duda o una pregunta en el caso de los interrogativos y expresan una emoción o un asombro en el caso de los exclamativos. Luego tenemos los indefinidos. Todos saben que los indefinidos es cuando tenemos algo que no es un número exacto o no es algo que tiene un límite. Por ejemplo, bastante. Bastante no se sabe cuánto, ¿verdad? Es algo indefinido, un determinante que está dentro de la oración y nosotros no nos dice si es mucho o poco, es bastante. Okay, no sabemos cuánto. Y también puede presentarse un determinante numeral, que puede ser en su forma, un número puede estar en su forma cardinal o, o de manera
ordinal. Cuando hablamos de un número cardinal, hablamos de los normales. 1, 2, 3, 4. Esto les sirve incluso para que sepan algo en matemáticas. 1, 2, 3, 4. Esos son los números cardinales. Ahora, ese mismo 1, ese mismo 2 y ese mismo 3 también tienen su forma ordinal, que sería, por ejemplo, en el caso de ustedes, que son 8 en cardinal, porque están en octavo grado, su número cardinal es 8, pero su número ordinal sería octavo. ¿Okay? Entonces vemos que en una oración se nos pueden presentar los determinantes también en su forma numeral. Luego tenemos los determinantes posesivos. Cuando hablamos de algo posesivo es que yo marco que le pertenece al sujeto. Es mío, mi casa, ¿okay? Mi perro, mi familia, mío, me pertenece a mí. O a varias personas, nuestra colonia, nuestra casa, ¿okay? Pero marca sentido de pertenencia. Luego están los demostrativos, que nos indican una distancia, si está lejos o está cerca. Por ejemplo, estamos señalando, hay una pequeña distancia entre mi persona y ¿okay? O una distancia media, ese está un poquito más allá de ¿verdad? Y aquel, mucho más lejos. Entonces tenemos 5 tipos de determinantes en su libro. Los van a encontrar, incluso en su libro tienen ustedes los artículos, que ya los vamos a ir viendo más adelante, no están todos ahí. Cuando yo les pregunte qué es un determinante, es aquella palabrita o aquella sílaba que complementa a nuestro núcleo en el sujeto, ¿okay? O en el predicado, aquello que complementa, aquel que está acompañando. Puede ser interrogativo, exclamativo, puede ser indefinido, puede ser un numeral, puede ser posesivo, puede ser demostrativo. ¿Okay? Por ejemplo, también tenemos otros tipos que son los que ustedes tienen en su libro de determinantes, que son los artículos. Artículos, la, un, el, esos son artículos. Los posesivos, mi, como yo les decía, mío, nuestro. Demostrativo, esta, ese, aquel, aquella, que marcan una distancia. Los numerales, en este caso el numeral que está aquí como ejemplo, 3 casas, está en cardinal. En también puede presentarse, recuerden que los números también se pueden presentar en su forma ordinaria, que es primero, segundo, tercero y así sucesivamente. Los indefinidos, aquello que no marca una cantidad exacta, alguna, bastante, poco, mucho, no nos indica exactamente qué cantidad. Los interrogativos, qué, cuándo, cómo, por qué, dónde, esos son determinantes interrogativos. Y recuerden que todos esos determinantes interrogativos llevan acento, para hacer un pequeño paréntesis ahí en ortografía también. Los exclamativos, que expresan una sorpresa, son casi los mismos que los interrogativos, solo que no se encerrarían dentro de un signo de pregunta, porque no estamos manifestando una duda, sino exclamando una emoción en ese momento. ¿Qué casa? O ¿cómo puede ser? Que estamos exclamando una emoción. Dentro del predicado, ¿van entendiendo hasta aquí los determinantes? Sí, profe. Ok, yo espero que no tengan duda, y si tienen, recuerden que me las pueden hacer. Me pueden hacer las preguntas para yo irles ayudando ahí. Ahora, ya solo tenemos 5 minutitos. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para explicarles los tipos de predicado. Ya sabemos que predicado es todo lo que realiza aquel sujeto, ¿verdad? Todo lo que está haciendo, todo lo que hace, tanto en acción, así como también en cómo es su apariencia. Por eso también el predicado, yo les lo decía, pueden contener adjetivos, incluso adverbios. El predicado puede ser verbal o nominal. Voy a tratar de hacer la explicación de manera más simple para que ustedes entiendan, porque este tema suele tener bastante complicaciones. Cuando hablamos de un predicado verbal, quiere decir predicado que su núcleo es un verbo.
Todas las oraciones anteriores que ustedes encontraron el núcleo, buscaron verbos. Ese es un predicado verbal, porque su acción estaba siendo, valga la redundancia, una acción, un verbo. ¿Okay? Cuando el predicado en su núcleo tiene un verbo, es un predicado verbal. ¿Okay? Como los que ustedes hicieron o resaltaron en las oraciones anteriores. Cuando es un predicado nominal. Es un predicado nominal cuando reúne un verbo copulativo con un atributo. Es decir, un verbo copulativo solo encierra el verbo ser, estar o parecer, como en inglés, ¿verdad? El verbo to be. Ser, estar o parecer. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Ser, estar o parecer. Márquenlo ahí. Verbos copulativos, ser, estar o parecer. Porque si no saben cuáles son los verbos copulativos, no van a poder determinar si el predicado es verbal o nominal. Verbal cuando sea cualquier acción, correr, saltar, María canta, María salta, María, como es una acción en sí, es un predicado verbal. Pero cuando nos dice cómo es, por ejemplo, en las oraciones anteriores, hay uno que me preguntaron. ¿Recuerdan qué verbo me preguntaron si ese era verbo? No sé si fue Daniel o Dixuel que me preguntó. ¿Recuerdan que hubo una oración de las que yo les pedí que subrayaran los núcleos del predicado y me dijeron, profe, este es verbo? ¿Recuerdan cuál fue el verbo de estas oraciones? Sí, profe. ¿Cuál era? Era. Y yo les dije, sí, porque viene del verbo ser, ¿se acuerdan? Okay. Sí. Y les dije, más adelante vamos a ver eso. Ok, ese verbo, ese núcleo, es un predicado nominal, porque era viene de ser. Y recuerden que ser es un verbo copulativo. Y para tener un predicado nominal, tengo que tener la combinación de un verbo copulativo. Sea este ser, estar o parecer. ¿Ok? Pero no solo tiene que estar cualquiera de estos, sino que tiene que estar acompañado de un atributo. Cuando hablamos de atributo, hablamos de una cualidad del sujeto. Por ejemplo, en la oración que decíamos, Yolanda era una mujer de ojos verdes. ¿Ok? Eso era, es un verbo copulativo. Desde ahí me dice a mí, mi predicado es nominal, era. Y me dice una cualidad de Yolanda, ella era de ojos verdes. Una cualidad. Ahí va acompañado, por decirlo así, un verbo copulativo, es decir, ser, estar o parecer, con un adjetivo, que es el que nos califica. ¿Entienden la diferencia entre un verbo, entre un predicado verbal y un predicado nominal? Sí, profe. Sí. Recuerden que para saber la diferencia, ustedes tienen que marcar, grabarse. El nominal me une verbos copulativos. Y mis verbos copulativos, como en español, como en inglés, son ser, estar o parecer. Cuando yo uno un verbo copulativo, ya sea ser, estar o parecer, con un adjetivo, o sea, una cualidad, un atributo de ese sujeto, entonces se convierte en un predicado nominal. ¿Entendieron? Sencillo, ¿verdad? Sí, profe. Ok, ya no nos queda mucho tiempo para hacer este ejercicio, pero bueno, lo vamos a hacer para... Van a copiar estas oraciones y van a colocarle un determinante. ¿Recuerdan cuáles eran los determinantes, verdad? Aquella palabrita que acompaña al sujeto, al sustantivo. Puede ser la, los, un, puede ser un número, puede ser algo indefinido, puede poner ahí mucho, poco, pueden marcar una distancia, lejos, cerca. Okay. No, anoten esas oraciones, como solo tenemos un minuto. Si no les da el tiempo, yo se las voy a enviar para que las hagan en casa. Le van a agregar ahí, antes de ese espacio donde está la línea, le van a agregar un determinante. Puede ser una pregunta también. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Un determinante es lo que le van a agregar. ¿Entendieron lo que van a hacer? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok. Traten de anotar lo más rápido que puedan las oraciones. Si no la anotan, no se preocupen. Yo se las voy a enviar ahorita que termine la clase al grupo para que las anoten y las hagan. Determinantes. Recuerden que los determinantes son el compañero del sustantivo. Pueden colocar ahí antes, por ejemplo, el coche no arranca. Él es un determinante.
Ya les di el primero. Ustedes tienen que seguir los demás. Pueden poner un número, sea en su forma cardinal o en su